Nos presenta una encuesta interesante, conocimiento, es un poco de información a partir de qué dicen los habitantes de Lima y Callao. Y para conversar sobre los resultados de esta encuesta, que vamos a hablar de transporte, movilidad, vamos a hablar también de inseguridad, los problemas de la capital y del Callao, vamos a conversar con Mariana Alegre, que es directora de esta asociación Lima Cómo Vamos, y que ha aceptado regalarnos un poco de su tiempo. Mariana, qué bueno verte después de tiempo. Hemos estado chequeando el estudio en la mañana, lo comentamos en el noticiero del mediodía, pero cuéntanos tú, ¿cuál te parece el hallazgo más importante? Yo me quedé con lo de las mototaxis. 17% de limeños dicen que la usan en su día a día. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mariana? Y es bueno verte bien también. Gracias, y un placer estar con ustedes. Se siente como un regreso, ¿no?, a las canchas, así que en buena hora. Excelente. Y bueno, tenemos efectivamente estos resultados, esta encuesta con datos tanto para Lima como para Callao, que da cuenta de una serie de temáticas que impactan nuestra vida cotidiana, ¿no? Como bien decías, Santiago, el tema de movilidad, el tema de inseguridad, que ciertamente se coloca como el principal problema para limeños y chalacos en general. Y cuando hablamos justamente de los modos de viaje, y ahí es donde justamente ese tema de peajes que han estado tratando antes cobra importancia, tenemos que recordar que la menor cantidad de viajes se realizan en transporte motorizado privado. No, la mayor cantidad de viajes se realizan en medios de transporte masivos, en especial los medios de transporte tradicionales, la combi, el bus, el booster, ¿no? Entonces tenemos que reclamar, digamos, o exigir a nuestras autoridades obras para el beneficio de la mayor cantidad de personas, que son los usuarios del transporte público, quienes caminamos. Ahora, la gente también se moviliza a pie, ¿no? Porque por lo menos 42% de encuestados, en este caso, señalan que se movilizan a pie para comprar algunas cosas, ¿no? Sí, en realidad nosotros hacemos una diferenciación en los tipos de viaje. Cada persona cuando se moviliza tiene un motivo. Vas a ir a trabajar, vas a ir a visitar a alguien, vas a ir al médico, lo que fuere. Pero los viajes a su vez se dividen entre los viajes principales, es decir, el medio de transporte principal que usas, por ejemplo, para ir a tu trabajo, puede ser el metropolitano o una combi, o el viaje multimodal, que en realidad es el viaje que principalmente hacemos todos, un viaje que tiene varios segmentos de distintos modos de transporte. Para dar un ejemplo, salgo de mi casa caminando, me voy al paradero, me tomo una combi, la combi me acerca a una avenida principal, me subo a un bus troncal, ¿no? Y luego a su vez llego a un paradero y vuelvo a caminar. Entonces, cuando hacemos la pregunta sobre esa modalidad de viaje, ese viaje multimodal, el porcentaje de caminata naturalmente se eleva, e incluso a pesar de que está sobre el 40%, nosotros sabemos que eso está subrepresentado, porque mucha gente no considera la caminata, a pesar de que la hace, como parte de su viaje. Claro, y lo que hemos visto es que en ese bloque de opciones de qué tipo de movilidad utilizas, cuál es tu forma de viajar a tu trabajo o a tu colegio, veíamos y te decía que mototaxi aparece con 17,3%, que en un redondeo es 2 de cada 10 limeños hacen uso de mototaxi, limeños y chalacos, ¿no? ¿Por qué aparece con tan bajo porcentaje el metropolitano, el metro de Lima? 6% de encuestados dicen, sí, lo uso día a día. ¿Es que le falta capacidad a ese sistema de transporte masivo? ¿Es que falta desarrollar? ¿Eso cómo lo ves? ¿Como también una agenda que puede ir marcando para los próximos alcaldes? Bueno, definitivamente los sistemas de transporte masivos organizados como el metropolitano, los corredores, el mismo metro de Lima, tienen que ser la apuesta a la que hay que ir, ¿no? Y es una apuesta además que nos va a permitir mejorar no solamente la calidad de vida, la eficiencia del viaje, la sostenibilidad incluso misma económica para los viajes, porque las personas gastan mucho dinero en moverse, ¿no? Y en ese escenario es que tenemos y necesitamos una apuesta, como decía, firme por mejorar el sistema de transporte masivo, que va a mostrarnos a su vez que esta cobertura, es decir, la extensión a la que alcanzan esos sistemas de transporte, no es en absoluto suficiente. Por lo cual, la mayor cantidad de gente se mueve en el sistema de buses tradicionales, ¿no? Todavía los buses, las combis y los boosters. A pesar de que cuando miramos la satisfacción
el principal medio de transporte con el cual los usuarios están más satisfechos es el Metro de Lima y los taxis por aplicación, y en el opuesto se encuentra justamente el transporte tradicional, la combi, la cúster, ¿no? Entonces la gente lo usa más, no necesariamente porque prefiera, sino porque no le queda otra, que es el medio de transporte al que tiene acceso y al que tiene al alcance. Claro, eso es lo que también pasa, pero en la encuesta sí es importante también resaltar lo que ustedes justamente han resaltado respecto a la seguridad ciudadana. Los limeños no se sienten seguros justamente en Lima, consideran que es uno de los principales problemas de la ciudad también, ¿no? Finalmente el transporte está en quinto, pero por ejemplo la inseguridad ciudadana, la acumulación de basura y la corrupción de funcionarios están entre los principales problemas que los limeños consideran que hay. Así es, y para limeños y chalacos, para ambos, la inseguridad ciudadana es el top problema. Estamos hablando de más del 70% de menciones en esta pregunta de principales problemas de la ciudad. Y luego de eso, bastante más lejos, pero también en segundo lugar, como bien mencionas, el tema de basura, el tema de corrupción y el tema de contaminación ambiental en un sentido más amplio. Lo de contaminación ambiental también creo que sigue estando en la mente del limeño y el chalaco. Quizá también el último drama que vivimos con la contaminación de Repsol puede haber agitado un poco esa conciencia. Claro, la principal afectación se dio en el mar del Callao, digamos, ¿no? Entonces, no sé, lo vi alto también esa valoración. Me sonó raro, digo, una ciudad con tantas preocupaciones, ¿sale la contaminación como algo claro? Bueno, puede ser también, digamos, la percepción del aire, del smog, no sé, ¿qué variables ahí puede haber en esa respuesta de una alta preocupación por el tema ambiental? Sí, y de hecho es una buena noticia, entre comillas, que preocupe, pero claro, es también una evidencia del problema que se tiene, ¿no? El tema de transporte público durante todo el histórico de la encuesta, vamos 13 años haciéndola, ha siempre aparecido en los primeros 3 problemas, ahora ha disminuido, no porque estemos mejor, pero sin embargo una de las hipótesis es que está atendiéndose el tema, se está escuchando hablar de las obras del metro, de la reforma, de la misma ATU que se crea, ¿no? Entonces hay una serie de avances, en cambio en temas vinculados a gestión de residuos, que es un asunto además absolutamente local, hay mucho menos conversación, mucho menos debate y mucho menos diálogo. Y cuando hacemos una focalización a los resultados y preguntamos sobre los principales problemas ambientales, ahí los primeros 2 que salen son temas de contaminación del aire, por industria y por vehículos. Fíjense cómo se vincula nuevamente al problema de movilidad. Y en tercer lugar, y esto va de la mano con eso que mencionas de pronto de Repsol y que puede tener una vinculación, como bien dices, a modo de hipótesis, es que aparece como en el tercer lugar el tema justamente de la contaminación de las playas y del mar. Y eso es sorprendente porque, ojo, a pesar de que el caso de Lima y por supuesto el puerto del Callao son ciudades costeras, la mayoría de habitantes de estas 2 ciudades no asisten a las playas, no las disfrutan, no tienen cómo llegar a ellas porque la extensión de la ciudad es enorme. Entonces, que haya un porcentaje que lo considere dentro del tercer problema ambiental es relevante y puede tener que ver de repente con esas situaciones de Repsol y otras tantas. Mariana, ¿qué te parece si vemos los cuadros que han trabajado ustedes en la encuesta en esta organización que tú presides en Lima, ¿cómo vamos? ¿Qué dicen los limeños de su ciudad? Ahí me quedó además, chalacos, limeños y chalacos, siempre claro, hablando de que esta encuesta abarca Lima y Callao. Claro, bueno. 70.9% considera que el principal problema es la inseguridad ciudadana, como bien mencionaba. 35% redondeando el problema de la limpieza pública, la gestión de desechos, ¿no? El 33.8% considera la corrupción como uno de los principales problemas. Y lo que les decíamos también, casi 33% también piensa en la contaminación ambiental. Ahí Mariana nos dice, primero el tema de la contaminación vehicular, que por supuesto se siente en la ciudad, pero también la contaminación del mar y de las playas, ¿no? Que te decía yo, puede venir como un coletazo de lo que vivimos en la situación de Repsol. Mariana, no quiero dejar de, mientras seguimos viendo, la de movilidad, ¿no? Claro, ¿cómo vas a trabajar o estudiar? ¿Cuáles son los modos de viaje? 42.3% caminando, que era justo lo que te mencionábamos para estudio o trabajo. Combi Cúster, 34%. Aquí en el tema combi ha habido quizá un incremento. Mariana, ¿cómo lo registraron en los años anteriores? 31,8% dice que se movilizó en bus
y esta era la cifra que para mí era contundente y fuerte, 17,3% mototaxi. Ha ganado mucho peso esta modalidad, quizá combinada, ¿no? Alguien te puede decir, Katia, Mariana, me voy de mi puerta de mi casa hasta el paradero en mototaxi y de ahí agarro bus. Claro. O el tren. O el tren. Claro. Así es, esa es justamente la pregunta que hacemos sobre este viaje multimodal, ¿no? Que incluye todos los segmentos. En realidad, siempre en la ciudad, tanto en las encuestas de percepción como en los inventarios que se han hecho desde el Ministerio de Transporte, ¿no? La mayor cantidad de viajes se hacen en el sistema de transporte público tradicional, de nuevo, combis, booster, buses. Y eso no va a cambiar hasta que no se extienda el servicio masivo de transporte organizado, no sea con los metros, sea con los corredores, sea con el metropolitano y los complementos. Y eso es justamente lo que hay que apostar. Y creo que es tan relevante nuevamente que se enfoquen las políticas públicas y los recursos para lograr que que esas inversiones vayan a quienes más lo necesitan, que es la mayoría de estas personas, versus lo que acaba pasando, que es que se proponen obras que van a resolverle el problema a un 13% de usuarios, en este caso, por ejemplo, de vehículo particular, y claro, la demanda ciertamente está distorsionada porque se prioriza a quien no se le debe priorizar. Mariana, yo quería preguntarte respecto, ya aparte de la encuesta en general, en el marco del aniversario de Lima también. Hoy estaba caminando por el centro de Lima y un taxista me dijo que ya había ingreso por todos los caminos peatonales que habían hecho en el centro de Lima, porque ahora dejan ingresar, me dijo, ¿no? ¿Qué pasó con este plan de peatonalización en el centro histórico? Y yo te quería preguntar, a propósito del aniversario, ¿tenemos civismo los limeños? ¿Me estás diciendo que el taxista te dijo que se puede entrar en auto por las vías peatonales? Sí, sí. Wow. Sí, bueno, creo que ese es un ejemplo interesante de justamente esta falta de visión, ¿no? Y de afirmar además una ciudad para las personas, que se empezó a trabajar y que de hecho está en marcha. Ahorita el municipio de Lima está trabajando en un plan de peatonalización, o en el plan de peatonalización de manera constante y en teoría decidida. Lamentablemente nos encontramos con esta laxitud, si quieres, ¿no? La fiscalización, las normas, que genera este tipo de confort o de comodidad de un taxista que te va a comunicar esta información. O sea, sí hay otro elemento a tener en cuenta, que es que la Plaza de Armas se mantiene cerrada casi todos los días. Sí. Esto aquí empezó pues en el gobierno del expresidente Castillo, se continúa hasta ahora y pareciera pues que es como el símbolo a esta idea de que la ciudad no es una ciudad de uso público, ¿no? Y eso lo hemos reflejado luego en estos otros comportamientos erráticos de distintas autoridades que están haciendo más preocupados pues en corretear a los niños que juegan fútbol y a las señoras que hacen yoga y a los deportistas, que en realidad ocuparse de acabar pues con los problemas de inseguridad o justamente no de ordenamiento vehicular o lo que fuera que corresponde. Tú me preguntabas a su vez por el tema del civismo, y eso es súper importante. La ciudad no se hace solo con lo que las políticas públicas o con los recursos públicos, se hace también por el lado de los ciudadanos, cumpliendo nosotros nuestros deberes, exigiendo nuestros derechos, pero cumpliendo nuestros deberes. Y tenemos unas preguntas que hemos hecho justamente sobre el comportamiento ciudadano para conocer más o menos en dónde estamos en relación a nuestra convivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando preguntamos y hacemos una contraposición entre que los parques son de acceso libre, ¿no? y que pueden usarlos cualquier persona, versus que los parques solamente los pueden usar los vecinos de la zona, ¿no? Los vecinos que viven cerca. Tenemos, si bien hay más personas, del 50% que cree que estos parques son libres, pues hay un porcentaje importante de personas que no lo cree así. Pasa lo mismo cuando les preguntamos sobre actitudes, de diferentes actitudes cívicas, ¿no? Por ejemplo, que parqueas tu carro frente a la puerta de tu casa o que te saltes una cola, ¿no? Y en esos comentarios, o que invadas un terreno si tú ves que no hay propietario, que nadie lo está usando, ¿no? Entonces la tolerancia que más se ve, el rechazo mayor a ese tipo de actitudes se encuentra en aquella persona que se salta la fila. O sea, las personas les parece más indignante y lo rechazan más que alguien se cuele en una cola a que, por ejemplo, paguen una pequeña coima a un funcionario municipal. Y digo pequeña entre comillas porque, claro, se frasea así la actitud, ¿no? ¿Cuál es esa respuesta? Eso siempre ha sido así, que las veces que hemos hecho esa misma pregunta se repite. Entonces, claro, ¿de qué manera podemos pues decirle a nuestras autoridades que actúen
con transparencia, que nos ofrezcan un gobierno inteligente, proactivo, ¿no? Que nos beneficie, cuando también al mismo tiempo los ciudadanos lo que les reclamamos son justamente estas actitudes, o sea, que actúen de manera, entre comillas, criolla, ¿no? O sea, lo hacemos nosotros como ciudadanos en un sentido general, entonces lo hace la autoridad, pues no importa. Ahora, Mariana, hoy un tema que por supuesto ha tocado mucho a alcaldes y también a ciudadanía y también tiene que ver con la movilidad, es el problema del peaje. ¿Cómo crees que va a terminar esto? ¿Es un lío legal claramente? ¿Hay un contrato firmado? El nuevo alcalde quiere desconocer el contrato, él alega que lo hace en beneficio de los ciudadanos que viven en la zona de alcance del peaje. ¿Cuáles son tus ideas respecto a esto? Yo sé que no es parte de la encuesta, pero me interesa saber tu opinión y entender un poco en qué puede terminar. Parece un lío realmente interminable, ¿no? Sí, bueno, lo primero, y aquí hablando como abogada, digamos, la seguridad jurídica es fundamental, ¿no? Entonces se tiene que llevar a cabo, y si se quieren llevar negociaciones, resoluciones de contrato, las propuestas que correspondan, tienen que hacerse definitivamente por la vía legal. Lo que acaba ocurriendo es que la Municipalidad Metropolitana de Lima, no estoy hablando de un alcalde en específico, acaba generando procesos, arbitrajes, ¿no? Juicios, que va perdiendo, porque claramente no está respetando desde las reglas del juego jurídico, de la concesión, y por lo tanto eso nos perjudica como ciudadanos. Más allá de si el peaje debe ir o no debe ir, o debe existir o no debe existir, el problema está aquí en de qué forma, de qué manera inteligente, nuestras autoridades quieren llevar a cabo procesos que realmente puedan ganar y que no perjudiquen, en este caso, el presupuesto público, porque eso es lo que va a acabar ocurriendo, que si esto está mal llevado, si se vuelve un asunto político, como está ocurriendo, y no técnico, vamos a acabar pues todos pagando una deuda enorme en compensaciones a empresas. Y ahora sí, aquí quiero mencionar una cosa. Es cierto que en contexto de crisis, por supuesto, a nadie le gusta pagar de más, ¿no? O sea, a nadie le gusta pagar en realidad por un servicio